¿Cómo le va a todos ustedes? Empiezo muy formal el programa del día de hoy porque uno se despide la semana anterior y en una semana en nuestro país ocurre de todo. Y cuando digo ocurre de todo, el contenido del programa de hoy, las voces del programa del día de hoy van a estar vinculados a los temas de seguridad. La primera parte del programa, y ahora voy a hacer una introducción un poco más completa, va a estar vinculado con la seguridad o no que tuvo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y la segunda parte del programa vamos a hablar de la ciberseguridad y los discursos del odio. O sea, los discursos del odio antes del hecho, con el segundo invitado del día de hoy, no vamos a hablar del hecho, en la primera parte del programa lo vamos a abordar, y lo que viene después con el tema de la ciberseguridad y los discursos del odio. Me parece importante que veamos imágenes y si lo tenemos a Fernando Sabac Montiel, a ver si lo podemos ver a pleno, aquel responsable del intento de magnicidio. Lo estamos viendo ahí y uno de los temas que podemos marcar es pertenecía a un grupo o dijo que le gustaba un grupo que está relacionado con el nazismo. Él tiene en sus tatuajes el sol negro, símbolo utilizado por los nazis, el martillo de Thor y la cruz de hierro. Los tres están vinculados al nazismo. Por otro lado, aspectos de la personalidad de él, que lo vamos a abordar de alguna manera. Si el discurso de odio en una persona que puede ser influenciable, diga, bueno, voy a hacer tal o cual acto para pasar a la historia o no, dejando de lado ese dato, una historia nefasta sería, ¿no? Por otro lado, su pareja, novia, no novia, amiga de proximidad o no, y esto lo voy a hablar de un medio en el cual trabajé 4 años, y me refiero a Brenda Uliarte, a ver si tenemos la imagen de su amiga, novia o pareja, porque depende del lugar donde está, cambia el discurso, lo tenemos ahí, con Brenda Uliarte, que así como la pueden ver, sencilla, simple y demás, tiene un perfil que hay que estudiarlo. ¿Y por qué digo un perfil psicológico que hay que estudiarlo? Primero, en 2 medios de comunicación salió. Antes del intento de magnicidio, en Crónica, en el programa Tomás Méndez, discúlpenme, diciendo, planeros sí, planeros no, yo tengo un proyecto de copos de algodón. Y se la veía, los planeros no, porque nosotros somos trabajadores y vamos con los copos de algodón. El discurso de esta chica, de Brenda Uliarte, realmente, por lo joven que es, se desenvolvía muy bien en los medios de comunicación. Pero como si fuera poco, al día siguiente del atentado, pidió las cámaras de Telefe, estuvo en Telefe con 3 chicos más hablando que estamos asustados de las amenazas que recibimos, quiso hacer un mecanismo de protección preventiva. Pero un dato, había salido con el cabello tapado, la pelirroja ustedes saben que terminó siendo rubia, y pidió las cámaras de Telefe en esta transición. Y cuando pidió las cámaras de Telefe, las frases que utilizó, no pensé que fuera capaz de hacer algo así. Me quedé perpleja. Les puedo comentar que no cualquiera, pues obviamente, el contexto hizo, primero, cómo tenía esa habilidad, un mes antes de este hecho, ambos, la pareja, de acceder a los medios de comunicación, se fijaban donde estaban las cámaras exteriores de Crónica y salir con un discurso que tiene un contenido político, planes sí, planes no. Pero vamos a la segunda parte. Antes de que sea arrestada, toma parte del discurso, el día sábado, del discurso de Javier Milei y ella dice, ¿alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de 11? O sea, contenido político, discurso utilizado por algunos políticos. Con esto no me paro en si está bien o está mal el tema del feriado. Me paro que hay un contenido político acá. La misma persona que dijo que hace 2 días no lo veía a Sabac Montiel. Un Sabac Montiel, que quiero aclararles de antemano, Sabac no se hereda el entorno familiar si fue negativo o positivo, pero tuvo un entorno familiar complejo, ¿sí? Y esa complejidad en su modus operandi lo marca a él con distintos aspectos. A ver, un taxitrucho,
una licencia también de las mismas características y demás, hasta pareciera con necesidad económica, según lo manifestaron los inquilinos del local que él había recibido por la sucesión. Seguimos con el discurso, vamos nuevamente a la pareja, a Brenda. ¿O hubo feriado cuando fue el atentado contra la AMIA? ¿Hubo feriado cuando fue el atentado contra la Embajada de Israel? ¿Hubo feriado cuando lo mataron al fiscal Nisman? Fuerte contenido político después del intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Va a dar mucha tela para cortar. En una semana pasó de todo. Y ahora sí, estamos con Daniel Garibaldi. ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto, Gustavo. Lo mismo, un placer estar contigo. Les quiero comentar porque Daniel tiene un perfil bajo, pero es licenciado en seguridad, doctor en seguridad y es director en seguridad y prevención, perito judicial en en seguridad ciudadana. Y la pregunta que te voy a hacer a vos, y no es política. Algunos fueron, de hecho, Aníbal Fernández presenta la renuncia, no le acepta la renuncia el presidente de la Nación. Entonces, la primera pregunta: vos, como perito judicial, como especialista en seguridad, ¿considerás que el ministro de Seguridad es responsable de esto o son eslabones más abajo donde esto no llega al ministro de Seguridad? Me refiero al operativo, a lo táctico. Esto es un caso, el de la custodia presidencial, eminentemente operativo y táctico. Es el nivel más bajo, en el sentido, no descalificándolo, sino que es un nivel de terreno, de territorio, de la cosa diaria, donde está gestionado por hiperespecialistas, que es la custodia presidencial. Estamos hablando de los mejores efectivos de la Policía Federal. Personas que están sumamente chequeadas, capacitadas, entrenadas, que tienen determinada disciplina. No, por supuesto, un ministro no puede estar es decir, tener conocimiento ni ser responsable directo, claro, de una mala praxis que haya realizado un subalterno, por llamarlo de una forma, pero en algo tan específico. Son organizaciones complejas y el deber de confianza también es necesario para que puedan funcionar, ¿no? Como que un comisario sea responsable por lo que hace un agente. Es difícil la vinculación. En primera instancia parecería que sí, pero es bastante más complejo. Bastante más complejo. Bien. En esa complejidad, contanos un poco a los que no entendemos del tema, los famosos anillos que protegen a un mandatario, ¿sí? Primero tenemos el primer anillo, que es el más cercano al VIP, que tiene la función de resguardar su integridad física y extraerlo del lugar ante un incidente. Después ese es el primer anillo. El primer anillo. ¿Hay cantidad de personas o es variable? Va a depender de la hipótesis de conflicto que haya, va a depender del contexto, del entorno, de cuál sea el traslado, el motivo del traslado, la tensión social que exista, a dónde va. En este caso era complejo porque había mucha proximidad y por las características del VIP que se trata, que está acostumbrada a interactuar con los manifestantes, pero de todas formas no había ningún indicio y ningún antecedente de la República Argentina, un intento de atentado contra el Ejecutivo Nacional, ¿no? El Ejecutivo Nacional. Claro. No hay antecedentes. O sea, se habla de Raúl Alfonsín, pero no... No estaba en ejercicio de sus funciones. No estaba en el ejercicio de sus funciones. Claro. No, al no haber antecedentes. Ahora, de todas maneras, sí, existió un segundo anillo, que es el que tiene que estar sobre... ahí en contacto con los manifestantes. Mirando un poco el terreno, ¿no? Exacto. E incluso puede y debe haber, en casos como este, personas de la custodia presidencial que estén entre los manifestantes, no de saco y corbata, sino vestido normal, como cualquier otra persona, para identificar y llevar el caso, extraerlo. Ahora bien, lo que corresponde, lo que indican las buenas prácticas es que cuando alguno de los efectivos, sea cualquiera y pertenezca a cualquiera de los anillos, identifica un arma de fuego, se grita la palabra arma y ese mismo, el que identifica, es el que repele. Porque no hay tiempo para avisarle a otro, es el que debe repeler. El que identifica el arma lo repele. Los demás tienen que extraer al VIP del lugar, lo tienen que sacar del lugar, lo cubren con su cuerpo y se lo llevan.
Esto no ocurrió. Esto no ocurrió. Lo más grave de todo esto es, en realidad no sé si se puede hablar de mayor o menor gravedad, porque todo es grave, pero lo que llama poderosamente la atención es que nadie se haya dado cuenta que le gatillaron un arma a 20 centímetros de la cara a su VIP. No, una locura. Y eso ocurre... ¿Se llama VIP a su VIP? Se le dice VIP en la jerga. Bueno, tenemos que aprender. A ver, después que ocurrió esto, ¿sabes por qué te hago ¿sabes por qué te hago esta pregunta? Porque desde el periodismo había visto mucha gente que ahora son especialistas en armas. ¿Sí? Yo le dije, bueno, preguntémosle a que sepa de armas. Empezaron que era una 22, que era una 30, 32, 45, cualquier dato tiraban. Pero sigue esa confusión, Gustavo. Hoy en un medio gráfico sigue hablando del 380, ¿no? Del 9 corto. Sí. Cuando es 765. Bueno, aclararnos ahora. Sigue la confusión. Bueno, más allá de que siga la confusión, el señor es especialista, tiene doctorado y demás. ¿Qué arma fue para cerrar? La Versa, famosa Versa. La Versa fue, pero si me preguntás el calibre, me cuesta asegurarlo porque por la foto no se puede identificar. Son todos por trascendidos periodísticos. Sí. Y hasta ayer era 765, que es lo mismo que .32. Sí. Es el mismo calibre medido en pulgadas o en milímetros. Bien. Ahora voy a dejar este recordatorio, lo voy a ubicar acá. Pregunta que te hago, y tenemos la famosa Versa, ¿sí? Y la pregunta que te hago es la siguiente. Sí. Porque esta chica que yo mencioné, Brenda, dijo en los medios de comunicación, no, iba a tirar agua. ¿Sí? No. Bueno, ya sabemos que probaron 50 tiros, funcionaron los 50 tiros y demás. Y también en una entrevista o compartimos, al día siguiente del hecho, compartimos un programa de televisión con Daniel. La pregunta que yo te hacía específico era lo siguiente. O sea, va el cargador, ¿qué fue lo que faltó? Yo le voy a graficar. ¿Faltó esto? ¿Que significa que suba la bala a la recámara? Pasar munición a la recámara, claro. Sí, se llama por obviedad para mí, pasar, ¿no? Porque, exacto, bueno, faltó eso. Primer punto. Sí. Bueno, ahora ya sé que esto es conjetura. En un escenario donde la persona se mete, fue con el libro de Cristina fue, con el arma. Sí, fue con el libro, con el arma. Puede ser que en un contexto de nervio y demás se olvidó de gatillar. Puede ser, puede pasar que no hayas arrojado el arma, puede pasar que la hayas arrojado mal, que no la hayas llevado hasta el final del recorrido. ¿Arrojado se llama eso? Acerrojar, claro. Acerrojar. Que la hayas arrojado mal, no hayas llegado hasta el final, entonces no llegó la bala a colocar el proyectil. En un contexto donde él no está en un polígono. Exacto. En un contexto donde él está en un lugar visualizado por todos, tiene que hacerlo tapado de... Que es una persona que asumo que nunca pisó un polígono de tiro, porque para ingresar a un polígono de tiro uno tiene que ser legítimo usuario, tiene que tener tenencia de arma de fuego, debe cumplir determinados requisitos, afortunadamente, si no, sería todo. Sí, si no... una locura. Una locura lo que hubiera ocurrido a un tipo que está entrenado, ¿no? O sea, donde estos errores no lo cometen. No. Afortunadamente no. A ver, como hombre de seguridad, te hago esta pregunta, porque vamos a la teoría contraria. Esto fue el autobombo de la vicepresidenta para lograr notoriedad en medio de la causa de vialidad. Lo dicen, yo no lo pienso, obviamente, pero lo dicen. Te hago una pregunta. ¿Puede existir que alguien que quiera simular algo, simule con un arma a 20 centímetros, le gatillan 2 veces de un arma real y después se corrobora que esa arma sí funciona? No, realmente no. Esa persona tuvo suerte de que ninguno de los custodios los detectó, porque si no seguramente hubiera repelido con arma de fuego el custodio. Y tuvo más suerte todavía de que quienes lo aprendieron, que hay que reivindicar el profesionalismo que tuvieron, que no son profesionales, que fueron los militantes, que primero custodiaron el arma, la prueba, que estaba ahí pisándola para que no desaparezca, eso hubiera sido fatal. Y segundo, la integridad física del atacante, porque sí que tiene un golpe en la cara, pero si no lo hubieran resguardado, no me sorprendería que lo hubieran linchado. Porque estamos hablando de militantes que se lo quieren matar en las narices. Es el impulso de ira y hubiera sido... No, y lo resguardaron. Y se lo entregaron a policía. El policía obró correctamente a partir de ese momento. Bien. Incluso con la prueba del teléfono, donde ensobran el teléfono, y escuchaba las declaraciones del Ministro de Seguridad de la Nación, ensobran el teléfono en un sobre de Faraday,
para no resguardar. sobre Faraday. Faraday. Bueno, son terminología que no la... Para evitar que se pueda ingresar a ese teléfono de manera remota. Es muy sencillo. Es envolviéndolo en papel aluminio o un metal que le genere una... Nos pasa cuando entramos en el ascensor que no podemos hablar por teléfono. Es el mismo ejemplo. Bien. Porque la estructura es de metal. Y lo envían al juzgado con una planilla de cadena ¿cómo se llama? De custodia. Una planilla donde está quién lo entrega y quién lo recibe. Y figura el horario. En el juzgado va a acudir el perito de la Policía Federal. La información que no tenemos es si ese perito es el que abrió el sobre, porque ese sobre va firmado por 2 testigos, que son 2 testigos que no son policías, 2 testigos más llamados civiles, porque los policías también son civiles, pero se le dice en la jerga, 2 testigos no policías, que no pertenecen a la institución, y se lo entregan. Ok, el sobre la prueba está resguardada, tiene cadena de custodia. Ahora bien, después, lo otro que sabemos es que ese sobre, cuando se abre, que no sabemos quién lo abre, si lo abre el perito, lo abre en el juzgado, personal del juzgado, lo guardan en una caja fuerte del juzgado, sin cerrar el sobre, eso sí figura en la información pública. Es un error ese. Claro, lógico. Ese sobre se tenía primero que haber abierto con testigos y después cerrado con testigos. Sí. A ver, que un secretario tiene... Y además se le habrá dado un acta. Un secretario tiene facultades para reemplazar, un secretario de un juzgado, para reemplazar la firma de estos 2 testigos. Pero si va a quedar en mi resguardo, en resguardo de ese secretario, de ese juzgado, no es la mejor idea, y teniendo en cuenta que es el teléfono más caliente de la República Argentina y tal vez la pericia en esa especialidad más importante de la historia de la Argentina, a ver, no sé, de la historia de los últimos 20 años por lo menos, porque no me quiero meter en caso de la causa AMIA y demás, que también hubieron teléfonos que hubieron, es decir, no podemos comparar tragedias, ni es la idea. Pero el punto es que claramente era relevante. Y se abre ese sobre, se guarda en una caja fuerte del juzgado, sin que se vuelva a cerrar con firma de 2 testigos civiles. Ese sobre sale abierto, esa prueba sale adentro del sobre abierto, a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuando los peritos de Policía Federal dan cuenta que no podían llegar a la apertura de los datos, al conocimiento de los datos, y lo mandan abierto con un secretario del juzgado, es decir, ¿con quién van? Con el vehículo de custodia de la jueza, es decir, con personal policial, y el secretario del juzgado que va dando fe de que uno debería quedarse tranquilo, pero yo no me quedo tranquilo porque no es cadena de custodia, es decir, no se traslada hacia una prueba de esa magnitud. No es lo adecuado, no es lo que indica las buenas prácticas. Clarísimo. No corresponde. Clarísimo. Pero como si fuera poco, se baja en una parte del camino y no es él el que entrega la prueba a la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La Policía de Seguridad Aeroportuaria se encuentra con un sobre abierto. Discúlpame, ¿le está dando de comer a los abogados de la defensa? Yo, como perito, tengo que decir las fallas que veo en materia de seguridad y como académico también en este campo. Las negligencias de cada uno, después se tendrá que hacer responsables si es que el juez determina que hay responsabilidades. Pero también te hago una pregunta, Gustavo. ¿Qué pasaba si esa primer pericia era exitosa? Si esa primer pericia de Policía Federal era exitosa, cuando no se le corrió traslado al imputado, cuando no se posibilitó que hubiese peritos de parte, sobre todo, por el afán de hacer, no se le corrió traslado al imputado. Seguramente hubiera sido nula. Nula, claro. Ese es el punto. No, está muy claro. Aparte vos tenés conocimiento, quiero aclarar algo, acá en televisión, ¿no? Tenés mucho conocimiento jurídico. Correr traslado es notificar a las partes de que participen de la medida cautelar que están pidiendo. Tenemos que cerrar ahora, ¿puede ser? Sí. Bueno, lo grave es el nivel de bajo profesionalismo que tenemos en las instituciones. Bien. Judiciales, en este caso, en el caso de la prueba, en el caso de
avanzar y sobre este teléfono sin haber corrido traslado. En el caso de la custodia presidencial, en su Hubo momento... errores ahí. Claro que hubieron errores. Falta capacitación. Para mí falta de capacitación, no hay otra razón. Hagamos una cosa, te voy a convocar para otro programa, porque Claro esto, que sí. lamentablemente, digo, deja mucha tela para cortar. ¿Sí? Seguro, contás. Señores, un pequeño corte, porque el objetivo de este programa es hablar de los discursos de odio y la ciberseguridad, porque se reciben a través de los celulares. De hecho, fue apresado una persona que ratificaba un video de YouTube donde felicitaba por la violencia del acto cometido. En un corte, Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, y ahora sí estamos con Gustavo Saín, director nacional de ciberseguridad. Bueno, a vos te vamos a comprometer para hablar del antes y el después. Bien. Cómo se meten en las redes y qué es lo que puede pasar a futuro con las redes cuando hablamos de los discursos del odio, ¿no? Bueno, los discursos de odio existen en la sociedad antes de Internet, inclusive cuando Internet no era pública. Nosotros empezamos a utilizarla a mediados de los 90, era una red que administraba el gobierno de los Estados Unidos, nucleaba universidades, laboratorios de investigación de las empresas contratistas del ejército, y cuando empiezan las redes sociales a funcionar, inclusive dentro de ese país, hubo casos registrados de grupos extremistas que, por las características propias de Internet, de funcionamiento de Internet, la construcción de identidades ficticias, uno para abrir una cuenta de mail, una casilla, una cuenta de una red social y demás, no necesita acreditación de identidad. Claro. Esto es fundamental, que permite que las comunicaciones sean anónimas. Sí. Perdón. Sí. Continúa. Sí. Sí. Por lo cual esto da... El anonimato... El anonimato es un factor fundamental. Común denominador. Porque a la mayoría, en esta etapa de Internet, que es la Internet comercial, a las empresas proveedoras de servicios no les importa tanto quién está del otro lado de la pantalla, tanto así como sus gustos y preferencias en términos comerciales. Bien. Esto hace que permita una persona, y esto los comunicólogos lo pueden explicar tranquilamente, que ante la falta de contacto personal se ejerza un mayor grado de violencia simbólica. Y los discursos de odio que ya existían en los 80, con grupos de Ku Klux Klan, que estaba dentro de algo que llamaba BBS, de las redes de Internet de Estados Unidos, y grupos nazis, tengan un mayor desarrollo. Lo mismo con los pedófilos. Los pedófilos que antes de la llegada de Internet se volvían en lugares clandestinos, el anonimato les permitió, y la digitalización de contenidos, intercambiar este material fuera del formato papel. Y bajo el anonimato que permite Internet. Bueno, esto explica también los discursos de odio. Clarísimo, ¿no? Clarísimo lo que estás contando y también espeluznante, ¿no? Y a futuro, ¿tenemos salida o esto ya queda para instalarse con respecto a los discursos de odio? A ver, vieron un video donde se condenó a una persona, bueno, felicitó al que quiso cometer el acto, entonces, como se puede conocer, ahora puede ser punible. ¿Cómo es el tema en cuanto a marco regulatorio? Yo veo una opinión, ¿no? Nosotros tenemos una red global, que es Internet, que hay un ciberespacio que trasciende las fronteras, ¿no? Si no tiene territorialidad. Debería tenerlo, sí. Porque ahí está la gran discusión, ¿no? Cuando vamos a hablar en términos judiciales, sí. Hay una investigación criminal. Ahora, por ejemplo, bueno, vamos a ver en qué deriva el tema del peritaje del celular del agresor del intento de magnicidio a la señora vicepresidenta, pero también, digamos, lo que intentan las pericias informáticas es obtener datos del propio dispositivo, registros, sí. ¿no? Que sirvan de indicio, que constituyan evidencia digital. Ahora bien, supongamos que no se pueda recuperar de allí. También están las empresas proveedoras de servicio en las cuales intermediaron de las comunicaciones de la víctima, más allá de otros datos, ¿no? Sí, señor. Y acá es el problema, ¿no? Porque esto pasa no solamente en Argentina, sino en el mundo. Porque primero hay que ver si tiene una sede legal esa empresa, sí. ¿no? Si no la tiene, la justicia va a tener que enviar un exhorto, por más que... A Estados Unidos, donde sea. Estados Unidos o cualquiera. Supongamos que tenga una sede legal. Son respuestas muy habituales y muy comunes. Dicen, sí, bárbaro, pero lo que me estás pidiendo está en un servidor que yo tengo en Irlanda. Entonces yo estoy sujeto a la ley de privacidad de Irlanda. Entonces tenés que mandar un exhorto a ese país. Es complejo
Porque las empresas, y esto es un debate que se tiene que dar, y me parece que este caso es más que interesante, les cuesta reconocer la soberanía de los países. ¿Sabe lo que hizo Brasil en el año 2014? No. Sacó una ley que se llama Ley Marco Civil de Internet, que, entre otras cosas, dice: a mí no me importa que la empresa no tenga una sede legal en el país, no me importa que los servidores estén fuera del territorio brasilero, pero si hay un ciudadano brasilero o extranjero que desde Brasil accede, ¿sí?, a un servicio, a una aplicación por Internet, se considera que esa empresa tiene una sucursal acá. Australia lo que hizo, por ejemplo... O sea, por defecto considera que hay una sede. ¿Por qué? Porque las empresas lucran en el modelo de negocios. Obvio. Vos no pagas una suscripción mensual, o sea, la mayoría de los servicios de aplicaciones de Internet más conocidos son gratuitos, pero vos hay un modelo de negocios de almacenamiento y comercialización de datos personales, un modelo indirecto. Por eso decía al principio... Eso es viejísimo. En una época era marketing de base de datos, después CRM, Customer Relationship, y de ahora, obviamente, el Big Data famoso. Bueno, ¿no? pero lucran con nosotros. Y lucrando, los tres te menciono lucrando. Se considera que tiene una sucursal, pero ahí está el problema. ¿Cómo haces un país determinado? Europa tiene un reglamento de protección de datos personales que les cuesta, Europa en bloque, que Estados Unidos adapte los términos y condiciones de sus servicios y aplicaciones a esa normativa. Imagínense un país como nosotros. Pero yo creo que la batalla si a Europa hay que le cuesta, claro. Hay que darla. Lo que será Latinoamérica, ¿no? Totalmente, pero digamos, ahí en órdenes judiciales, si Australia lo que hizo es... Cada empresa proveedora de servicios de Internet tiene que tener un responsable de la CAN acá en Australia. Cosa que la justicia le pueda pedir información en términos de evidencia digital. Yo creo que ese es el camino y esa discusión hay que darla. Me encanta, me encanta. Quiero cerrar con esto, ¿no? El tema, por ejemplo, el caso de Australia, ¿no? Que es un debate, esto plantea un debate a nivel mundial. Totalmente. Y bueno, recién hace poco veíamos estos días cómo el agresor, había fotos en sus redes sociales con el arma utilizada en el intento de magnicidio. Ahí las empresas también tienen que tener una responsabilidad de sistemas de alerta cuando se está cometiendo un delito en cuanto a contenidos. Pero acá hay una cuestión de inversión, de decir, bueno, ahí funcionan por algoritmos. Algoritmos es un programa automatizado que detecta, por ejemplo, cuando vos subís un desnudo. Viste que en YouTube no tenés videos pornográficos, en Facebook tampoco. Obvio. Cuando el algoritmo detecta, hubo muchos casos de censura porque no son personas los que están viendo eso. Por ejemplo, la pintura de la Revolución Francesa de Rembrandt con un seno descubierto, es un caso de censura, pero no lo hizo una persona. Claro. Si las empresas empiezan a invertir en estas cuestiones, también se pueden prevenir muchos delitos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Vieron, señores? Trajimos a los profesionales, a los número uno, para hablar de este tema, ¿no? Qué gran debate se está planteando a partir de ahora. Bueno, esperemos que la semana que viene no tengamos noticias tan trascendentes, sino que podamos profundizar los temas que van ocurriendo semana tras semana. Me despido de todos ustedes, nos vemos el próximo jueves, pero no se pierdan la edición especial de los días sábados, ya más descontracturado, siendo para el lado de la cultura y del arte. Hasta la semana que viene.